En el mundo de Mushoku Tensei existen 3 grandes escuelas o estilos bajo los cuales se engloban todas las artes de combate y técnicas en relación a la espadachínería. Cada uno de estos estilos se erige sobre una filosofía particular y en consecuencia entiende a la espada de una manera diferente. Hoy vamos a hablar del estilo del dios del agua. El estilo del dios del agua, por su nombre en japonés Sujin Ryu, se especializa particularmente en técnicas defensivas. Hablamos de un arte que permite manipular el flujo de la hoja y por ende también del combate. Su nombre no podría ser más adecuado, puesto que como el agua en sí misma, un practicante de este estilo dedica su vida a comprender el flujo del combate para poder usarlo en su favor, desviando y redirigiendo ataques, además de golpear con los contraataques o counters más devastadores. En unos lineamientos más generales, los practicantes del estilo del dios del agua son increíblemente eficientes en el parry de ataques y como curiosidad podríamos asegurar que si Bruce Lee fuera un espadachín en estas tierras, sin lugar a dudas él sería un dios del agua. Como este estilo se comprende en su mayoría de técnicas que dependen del ataque del oponente, su mayor debilidad se encuentra en su naturaleza pasiva y reaccionaria, y entre las artes que contempla se halla una especialmente llamada el arte de la provocación, con la cual se busca instar al enemigo a dar el primer golpe, por obvias razones. Un practicante habilidoso de esta escuela sería capaz de leer el flujo de mana y la magia para poder evitar y redirigir casi cualquier ataque, incluido entre ellos los de naturaleza mágica, como por ejemplo a los proyectiles. Aquí es cuando la mayor debilidad del estilo del dios del agua sale a la luz, debido a que sus practicantes no pueden dar el primer golpe al adoptar una postura con la cual emplear alguna de las técnicas defensivas. Esta escuela es considerada débil al enfrentarse a espadachines que pertenezcan a la escuela del dios del norte. Esto se debe a que dicha escuela se especializa en el factor sorpresa, en los engaños y también en una coreografía difícil de leer. Pero claro, también existe otra cara de la moneda. Mientras que la escuela del dios del agua es débil contra la escuela del dios del norte, también tiene una ventaja especial contra la escuela del dios de la espada, debido a que la filosofía de esta última es la de siempre tomar la iniciativa y dar el primer golpe. Algo curioso sobre el estilo del dios del agua es que sus practicantes suelen emplear armaduras y equipamiento relativamente pesado debido a que no suelen moverse demasiado. Naturalmente esto se debe a que su estilo no demanda un desplazamiento sobre el terreno para poder utilizar sus técnicas defensivas, como vimos en el caso de la diosa del agua Reida, quien se mantuvo quieta en todo momento al enfrentarse al dios dragón. Además de todo lo dicho, este estilo es muy común entre caballeros y guerreros de cuna noble, debido a que generalmente ellos luchan con el objetivo de proteger y escoltar a alguna figura de envergadura política. Es por esta razón que la sede principal de la escuela del dios del agua se encuentra en Ars, la capital del reino de Ashura en el continente central. Existen 7 rangos diferentes para estratificar la posición de un practicante de este estilo, los cuales son: primero, principiante en el estilo del dios del agua. Segundo, intermedio en el estilo del dios del agua. Tercero, avanzado en el estilo del dios del agua. Cuarto, santo del agua. Quinto, rey del agua. Sexto, emperador del agua. Y séptimo, dios del agua. De cara a la sucesión de los títulos sabemos pocas cosas, pero entre ellas se esclareció que para apuntar al cargo de dios del agua, uno debe conocer al menos 3 de las 5 artes secretas de esta escuela, todas ellas dejadas atrás por el primer dios del agua y fundador de dicho estilo, el dios del agua Reidal. Naturalmente, mientras que solo puede haber un dios del agua de manera oficial, eso no significa que no existan otros candidatos con aptitudes más que capaces a la hora de heredar el cargo, y los cuales suelen caer en el rango de emperador. Es de suponer que la ocupación de dios del agua sea determinada por duelos, como es el caso de los otros 2 estilos. Ahora toca hablar de las técnicas más conocidas de la escuela del dios del agua. Entre ellas destacan 2. Comencemos con la denominada flujo, por su nombre en japonés Ryu. Esta técnica de contraataque es menester y de básico conocimiento para cualquier espadachín que se autodenomine un practicante de este estilo. Y lo curioso de la misma es que, a pesar de ser una técnica por cuenta propia, cimenta el terreno para las demás, es decir, el resto de técnicas se valen del flujo o Ryu para ser conseguidas. Básicamente consiste en devolver cualquier ataque que se reciba, y es importante señalar que mientras que configura la columna vertebral de esta escuela, es una de las 5 artes secretas.
Otra de las técnicas más conocidas es la denominada Deprivation Sword Kingdom o Reino de la Espada de la Privación, por su nombre en japonés Hakudatsu Kenkai. Esta es una de las más poderosas de todas y podría decirse que la técnica definitiva de este estilo, ya que combina dos de las más difíciles artes secretas de entre las 5, con la cual se ganó el nombre a pulso de el sexto arte. La misma consiste en adoptar una posición estática que permita reaccionar a los ataques del enemigo desde cualquier dirección y responder a ellos con devastadores ataques de una velocidad imperceptible al ojo humano, capaces de cortar lo que sea. Recordemos que Ørsted no fue cortado directamente por los ataques de Reida, sino que él escogió desviarlos con otra técnica del dios del agua, lo que me lleva a pensar que efectivamente es una técnica letal. Como habrán notado, el término las 5 artes secretas se ha mencionado bastante a lo largo del video, pero ¿qué son? Su nombre en japonés es Itsutsu no Ogi y encapsula las artes más letales de este estilo. Naturalmente las mismas son secretas, pero irónicamente cada una de ellas es por sí sola tan difícil de aprender y dominar que aunque fueran de conocimiento público tampoco marcaría una gran diferencia. Solo aquellos maestros de 3 de estas artes son capaces de alcanzar o por lo menos apuntar al puesto de un dios del agua. Para cerrar quiero hablar de algunas curiosidades y datos relevantes. En toda la novela conocemos a un puñado de practicantes de este estilo. Entre ellos se encuentran la diosa del agua Reida, Isolde Kruru, quien fue una emperatriz del agua y más tarde sería la nueva diosa, Galfarion, quien a pesar de haber sido un dios de la espada, es decir, de otro estilo, él era proficiente en el estilo del agua al punto en que alcanzó el rango de emperador. Es lógico que haya llegado a ocupar el sexto puesto entre los 7 grandes poderes mundiales, con lo que acabo de decir. Paul Greyrat también llegó a alcanzar el rango avanzado en este estilo. Soldat Heckler, un aventurero de rango S, quien sabemos que fue una figura antagónica en el volumen 7 de la novela ligera, había alcanzado el rango intermedio en el estilo del dios del agua. Si quieren saber más sobre él, pueden mirar este video. Rudius sí llegó a ser un practicante del dios del agua por cuenta propia, pero se quedó en el rango de principiante, al igual que Luke Notos Greyrat, ya que era el estilo que menos llegó a practicar. Rudius de hecho tenía un rango intermedio en el estilo del dios de la espada, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Otra curiosidad es que el único dios del agua que pudo dominar las 5 artes secretas de su estilo fue nada más ni nada menos que el propio fundador, de nombre Reidal, como ya dijimos, y aunque suene extraño, es un hecho que el estilo del dios del agua era considerado el más débil entre los otros 3 estilos por los habitantes de estas tierras, estando detrás del estilo del dios del norte, quien yace detrás del estilo del dios de la espada. Es cierto que mencionamos que los practicantes del dios de la espada tienen una desventaja contra los del agua, pero en términos de fuerza neta y por el factor de combate defensivo y estático, si un practicante del dios de la espada no ataca, entonces no habría combate. Además, en la novela se menciona que los ataques de Galfarion, quien era dios de la espada, eran demasiado rápidos para ser seguidos por Reida, la diosa del agua. Sin más que decir, esto es casi todo lo que sabemos de la escuela del dios del agua y su arte de la espada. Como siempre digo, muchas gracias por ver.